Aparte de lo que decís del, digamos, Argentina, el tercer mundo y todo lo que somos desgraciadamente periféricos al orden internacional, Exacto. también hay que pensar, digamos, lo que se llama la cuarta revolución industrial, la digitalidad, cómo afecta eso a la guerra, cómo se realiza, digamos, la guerra propagandística. Es algo con los cables. O sea, si lo ponemos con mi cargador, capaz anda mejor. No, bueno, te decía, por ejemplo, que la guerra no se da solamente en el campo de batalla, sino que también se da en el campo propagandístico, y nosotros somos una pequeña parte también de esa guerra, en el sentido de que cada persona toma su postura, y aunque uno no lo crea, digamos, todo eso alimenta el algoritmo de alguna manera y hace que la opinión mundial se balancee para un lado o para el otro. pero bueno, la gran pregunta que nos estábamos haciendo es cómo la nueva configuración después de la caída de la Unión Soviética y por un tiempo la hegemonía estadounidense unipolar y después el surgimiento de China como potencia desafiante de Estados Unidos y la multipolaridad posible a nivel geopolítico y las alianzas de digamos, Rusia, China, Irán, etcétera, cómo esta nueva configuración afecta la política argentina en particular, digamos, podemos decir del tercer mundo, pero digamos de Argentina en particular, que es lo que nos convoca. Y es que Argentina, digamos, siempre ha tenido una postura externa muy complicada. Pensemos inclusive en nuestro intento de neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. La primera y la segunda también, las dos. Pero eso también forma parte de que en ese momento Argentina todavía se autoconcebía a sí misma como podríamos decir, potencia en potencia. Así es. En cambio, ahora, digamos, se ha asumido más bien como un país bananero. Exacto, nos resignamos a que potencia no vamos a ser. Argentina potencia no vamos a ser. Digamos, el sueño de Argentina potencia mayormente ha muerto, salvo para algunos adolescentes seguidores de Milei y todo eso, o algunos quizás militares muy ancianos. Bueno, a ver, Mauricio quería que Argentina fuese punta de lanza de una reevolución humana, claro, con proyecciones internacionales, pero desde lo humano, ¿no es cierto? Claro, él no dejó de... él sí concebía a Argentina como una potencia moral, podríamos decirlo. Sí. Bueno, pero... paradójicamente sí, pero bueno... Sí, Argentina se encolumnaba detrás de su propuesta. De su propuesta, claro, pero él tenía esto de, viste, que se dé vuelta a la tortilla. Entonces el país más corrupto, más donde están peor las cosas, más fuerte tiene que ser la reacción moral. Exacto. Que cambie la polaridad de la sociedad. Y el potencial, porque todas esas cosas que la habían llevado a la Argentina a ser la sexta potencia económica a principios del siglo XX, esas cosas positivas que habían sido desarticuladas, de alguna manera volverían a darle fuerza a esta renovación. Claro, servirían, digamos, para el mito nacional, podríamos llamarle. Exacto. Pero
si volvemos a lo que estás diciendo, yo pienso, digamos, que Estados Unidos está peor que nosotros, Sí. en el sentido moral. Si nosotros nos resignamos, digamos, a ser un país casi tercermundista, no al 100%, porque no nos asumimos como Haití, digamos, pero sí que no vamos a estar en el centro de las relaciones internacionales. O sea, todos se rieron cuando Alberto dijo que iba a negociar entre Rusia y Ucrania la paz. Y bueno, en cierto modo reírse legítimamente porque nadie le iba a dar bola, como de hecho no lo hicieron, y creo que retractó unilateralmente su oferta luego de que fue ignorada. O sea, ¿para qué retractarla si igual no le están dando bola a nadie? Pero bueno, ya no quiero. Pero Estados Unidos está peor en el sentido que cuanto más alto llegás, más duro es la caída. Nosotros hemos tenido una caída, digamos, escalonada. Primero, cuando empezó la privatización, yo diría que empezó a caer en picada el país en los 70, ya durante las primeras privatizaciones y el inicio de la deuda externa actual, bajo la dictadura. Un poco antes habían habido signos como, para mí, la validación de las universidades privadas, que hasta los 60 no tenían el título oficializado, ya era parte. Pero bueno, o sea, durante la época de Onganía ya había signos, pero empezó a deshilacharse todo el país, digamos. Una cosa es que sale el hilito, ¿viste? Y otra cosa es que cuando se tira el hilito y ya se empieza a deshacer todo. Y bueno, finalmente todos sabemos cómo destruyó el país Menem, la red ferroviaria. Ahí se perdió, digamos, la base de la unidad territorial y comercial de la Argentina. Pero en todo ha sido un proceso escalonado que se ha ido dando a través de muchas décadas. Los 90 ya fueron hace más de 3 décadas, se iniciaron los 90. Pero Estados Unidos, el problema que tiene es un problema de que se ha construido tanto de esa unipolaridad, de esa sola superpotencia mundial. O sea, tiene sus inmensos sistemas financieros, su inmenso complejo militar industrial, el complejo de seguros, el complejo de farmacéutico, todos esos enormes behemoths que colocan su sombra sobre todo el planeta, pero cuanto más se expande, más hueco queda su núcleo. Bueno, un poco a eso apunta el último escrito de Mauricio Quevedo, de el sistema de sistemas a nivel global del mundo anglosajón, principalmente. No es de que es exclusivamente anglosajón, porque todas las culturas contribuyeron a algo, dice, pero esta cultura contra culturas que ya está totalmente globalizada. Y eso es parte del mismo problema que termina siendo para el propio Estados Unidos, que tiene que competir contra los países que ellos mismos iniciaron en el sistema de mercado global. China, India, Pakistán, inclusive esos países con muchísima población, con población joven, con gente que quiere aprender, con culturas que no han sido completamente reformadas, entonces tienen cosas nuevas que aportar, digamos, al mercado internacional, inclusive que pueden ser reformadas más recientemente, entonces no tienen, digamos, toda la cultura del consumo o los vicios o la cultura individualista que sí tiene Estados Unidos, donde todos se preocupan por ellos mismos, por su carrera, y eso tiene consecuencias nocivas en la macroeconomía. También, digamos, los problemas de salud, la obesidad, los problemas de salud mental, que son proporcionales a un grado alto
de industrialización, financiarización, fiscalización y todo lo demás. Entonces, la misma población de Estados Unidos sufre y es eclipsada, digamos, por la competencia externa, que es algo que el mismo Trump, digamos, movilizó como la base en su momento de su campaña. Y, digamos, existe un ultranacionalismo que piensa, hablan, digamos, del genocidio blanco para ellos. Viste que también dicen, they will not replace us. Pero eso que ellos pueden asignar a una enorme conspiración judeo-masónica o lo que sea, en realidad es el resultado natural del mercado liberal, que prefiere una inmensa población joven y saludable a una población vieja y consumista y que se ha acostumbrado, digamos, a la comodidad de Occidente, a un nivel alto de consumo y más bajo de trabajo. Frente al mercado global, ese tipo de forma de vida no puede sobrevivir. Por eso se ha estado, digamos, en un sistema de mercado liberal. Por eso se ha estado aumentando la edad de jubilación, quitando las garantías de trabajo, las leyes Right to Work en Estados Unidos, y todo eso degrada, digamos, su calidad de vida para buscar esta competencia internacional que finalmente no se logra porque no es suficiente como para unas mínimas legislaciones, una reforma gradual para contrarrestar una enorme, inmensa diferencia temporal, cultural y política que ha ocurrido durante el desarrollo de las sociedades. Y pienso, digamos, que esto genera muchísimo pesimismo también y desesperación dentro de la población de Estados Unidos, donde ven que su dominancia fading, está desapareciendo, su ascendencia sobre el mundo rápidamente queda obsoleta. Y China, India, países más jóvenes, más vigorosos, les están quitando el podio mundial y no lo pueden aceptar por un lado, pero por el otro lado no les queda opción y se ven impotentes, powerless para cambiarlo como individuos. Entonces eso carcome, digamos, el tejido moral de la sociedad y por otra parte lleva a muestras, digamos, de decadencia moral de la gente que se sume en esta desesperación y dice, bueno, solamente me queda consumir, disfrutar mi vida y ya no siento una obligación ante esta sociedad, que tampoco por otra parte tiene una obligación hacia mí. Y eso acelera el proceso, digamos, de decadencia moral y de deshilachamiento de la sociedad, que se puede ver mucho en la generación Z, que está always online, que también han vivido, digamos, la cuarentena como parte de su normalidad, porque es parte de sus años formativos como persona. Entonces, todo eso sí, el estar encerrado, el estar siempre online, estar siempre con el celular y vivir su vida a través de las redes sociales como Instagram o TikTok, forma parte de lo que para ellos es crecer. Algo que en China, por ejemplo, se ha visto con mucha preocupación y el gobierno ha tomado medidas para contrarrestarlo, asimismo parcialmente en Rusia, etcétera, etcétera, pero digamos el esquema liberal no le da la potencia al Estado como para tomar esas medidas, y por otro lado los mismos estados occidentales están entrelazados con los intereses de esas grandes industrias online, que son sus contribuidores de campaña, que son sus asesores políticos, que son quienes les prestan la infraestructura para realizar su propaganda. Entonces no pueden moverse contra ellos, al contrario, tienen que estar a favor de sus intereses. Pero una última cosa que te quería decir, que justamente está relacionada con esto, es que Bernardo y otras personas piensan que la condición constante de crisis, incluyendo el COVID, la guerra y todo lo demás, sirve como como hablamos la otra vez, una tapadera de desesperación
para que justamente estas personas anuladas que se sienten en Occidente excluidas, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, acepten con más pasividad, digamos, una serie de nuevas medidas de control y, digamos, la virtualización de la vida y la sociedad, donde ahí tienen un nuevo y brillante mundo nuevo que conquistar, que explorar, lo cual en su vida física les ha sido negada. No sé qué pensás de esto. Y sí, yo creo que claramente la creación y exponenciación del mundo virtual como el nuevo mundo a conquistar, Como la frontera donde van los pioneros del mañana. Exactamente. Y también que es un nuevo mercado para el sistema capitalista, o sea, así como las ciudades que se industrializaron al principio de la era industrial hizo que todo el mundo fluyera del campo a la ciudad. Ahora los procesos económicos están forzando a la gente a ir del mundo real al mundo virtual. Como nosotros también vamos a tener que hacer. Como nosotros estamos ahora siendo forzados y bueno, a hacer. Justamente de eso también hablábamos con Bernardo, que esa emigración del campo a la ciudad también requirió una confiscación masiva de tierras en el campo, digamos, el fin de las propiedades comunales, de las granjas familiares que tampoco ya podían competir con los grandes latifundios y la agricultura mecanizada. Al mismo tiempo que en el mundo real no podemos tampoco competir con la máquina y se nos impide a través de una serie de regulaciones, restricciones, por ejemplo las restricciones de viaje que te impiden tener una clientela internacional física para las cuestiones turísticas. Al mismo tiempo esas restricciones afectan a todo, a lo industrial, digamos, al movimiento de personas, a las personas que tienen que realizar negocios físicamente. Y siempre se generan nuevas y nuevas regulaciones, y cuál es el ámbito que se muestra como el lugar de libertad, el salvaje oeste donde están las oportunidades, es el Internet. Entonces las personas van a hacerse la América, por decirlo de alguna manera, en Internet ahora. Pero eso es nocivo porque ese ámbito que se muestra tan libre también en cualquier momento es susceptible al control centralizado, y de hecho mucho más que la vida física, porque todo existe dentro de la máquina. Hay más pérdida de libertad. Y lo mismo pasa en las ciudades, que son mucho más reguladas que por eso el campo. tenías estos videos que de alguna manera sería como Charles Chaplin 2.0, porque Charles Chaplin era como, ¿no es cierto?, mostrando la automatización del ser humano entrando a la era industrial, pero ahora estamos siendo aún más condicionados por el mundo virtual, por así decirlo. Exactamente, y algo que en lo cual, a pesar de una mínima, digamos, regulación extra, no se está resistiendo ninguna de las grandes potencias, y ni siquiera las potencias intermedias, porque ellos ven que ellos piensan que tienen que competir en ese ámbito. Entonces el que va más rápido es el que va a ganar. Entonces incluso durante esta intervención ucraniana, o mientras China tiene su conflicto comercial con Estados Unidos, se mantienen en el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, digamos, promoviendo toda esta cuarta revolución industrial que supuestamente va a llevar a sus países a un nuevo ámbito de oportunidad en los mercados internacionales. Pero algo más importante para mí, inclusive para los regímenes autoritarios, es que los lleva a la capacidad de un mayor control sobre su propia población. Cuanto más estás online, más controlado estás por tu Estado. Ahora, ¿cómo afecta todo esto? Yo te pregunto.
trabajo social y político que estábamos planteando de alguna manera, que Mauricio avanzaba, que estaba enraizado en un mundo real, ¿no es cierto? En ese mundo real donde la política se juega de determinada manera, la economía de determinada manera, las relaciones sociales de determinada manera. ¿Cómo afecta esta virtualización del mundo? Por supuesto, Mauricio le tenía resquemor, aunque participaba en ese mundo virtual, lo veía como un instrumento de aún mayor control, al cual resistir de alguna manera y volver a la realidad natural, porque tenía un naturalismo en su pensamiento. Pero ¿cómo afecta esta exponenciación de la virtualización del mundo a los proyectos políticos de un mundo pueblo y de liberar y de luchar por la libertad del ser humano? Y yo pienso que, como el mismo Mauricio sabía, no se le puede dar la espalda completamente y decir yo soy un ser 100% offline, claro, porque al final eso te termina borrando de alguna manera. No podés ganar esa batalla. No. A menos que lo que busques sea nada más paz interior para vos mismo, sí, salud mental, sí, ahí sí lo podés lograr. Exacto. Si solamente te importás vos, si no te interesa relacionarte con nadie, vamos a una cabaña, vamos a hacer una comuna con todas personas que pensamos eso. Sí, puedes ser feliz, pero no va a transformar el resto de la sociedad. Los procesos que están en curso. Claro, te estás de alguna manera autoexcluyendo, sí, de ejercer una influencia sobre el Exacto. Mundo en general. Y sabemos que la tecnología en sí, la ciencia en sí, es neutral en términos de... es un medio que se puede usar para bien o para mal. Sin embargo, hay que ser realistas en cuál es la preponderancia de cómo se utiliza. Eso es una lucha que hay que hacer también. Yo no diría igual que es neutral, yo diría que se puede desarrollar en distintas direcciones. Exacto, eso es lo que quiero decir, como que la libertad del ser humano de hacer claro, la libertad del ser humano de construir herramientas podría generar una... si es que tenemos esa capacidad de hacerlo, porque si no la tenemos, si no construimos algo para saber que lo llevamos para bien, entonces es puramente teórico. Es puramente teórico, exacto, es un gran problema eso. Bueno, pero yo pienso que existen iniciativas, o sea, todo el movimiento de código abierto se ha basado en gran parte en principios morales, es decir, el código de la computadora debe ser libre para que cualquiera examine y el usuario es lo primero, en contra, del código cerrado que, viene precompilado, no se puede examinar, no está prohibido por ley hacerle reverse engineering y saber cómo funciona. Que es un gran problema de la tecnología, y mucha de la tecnología de punta viene del ámbito militar, donde se aplican estos principios de total secrecía. Eso es el código compilado. Sí, es parte, o sea, el principio del código compilado y cerrado es que es secreto. Digamos lo siguiente, yo pienso que la humanidad sí puede desarrollar, o sea, tiene ese impulso de desarrollar la tecnología para bien y de usar su capacidad creativa para el bien de su comunidad. Yo creo que ese es un impulso fundamental humano de querer contribuir a su comunidad. Pasa que nuestro sistema distorsiona esa aspiración y la convierte en contribuir a una empresa, contribuir a un Estado, generar este tipo de comunidades ficticias donde a uno le tiene que importar el total, pero a la corporación no le importás vos como individualidad. De hecho, han habido críticas se ha reestructurado Facebook porque perdió mucho valor, por esto que te decía antes, de que Facebook se considera una red para personas mayores en cierta manera, que es
digamos, más textual, menos visual, que se basa en el debate y no tanto en la autopromoción, y no alimenta tanto tu ego, digamos. Entonces ha perdido muchísimo valor Facebook, más de 200.000 millones de dólares. Y la reestructuración que hizo Zuckerberg tiene una nueva cultura corporativa, donde se dice en orden de prioridad, Meta, o sea la compañía, MetaMates, que son tus compañeros de trabajo, me, eso es vos, o sea, primero la compañía, después lo demás y yo por último. Digamos, es una especie de altruismo retorcido, porque en realidad el que propone eso es el dueño el CEO de la compañía, y en realidad lo que busca es me. O sea, es vos sacrificate por mí. Entonces, ese tipo de comunidades falsas es lo que moviliza el instinto de sacrificio humano, que también es parte de lo que, digamos, movilizan las naciones cuando te piden que mueras por la gloria de la patria, muchas veces, digamos. Pero, digamos que en ese sentido al menos existe, digamos, la ilusión horizontal de la comunidad nacional, algo que en las corporaciones ni siquiera se puede sostener, porque tus metamates en cualquier momento lo despiden, y ahí se supone que vos no protestes, que no te sindicalices, porque eso va en contra del primer principio, que es meta. Entonces, ¿cómo combatir esto? Yo pienso que hay que crear redes descentralizadas, hay que tener una producción, digamos, concreta de tecnologías alternativas. Eso es algo que hay que hacer, y que vos con mucha razón señalás que es muy teórico, en el sentido de que no hay muchos colectivos que se están, o por lo menos no nos llegan, digamos, los colectivos que se dedican a desarrollar tecnología contrahegemónica. Muchos otros son perseguidos, por ejemplo, quienes igualmente sus métodos también son cuestionables, porque por ejemplo habían grupos que se dedicaban a publicar blueprints, esquemas que permitían producir armas plásticas en una impresora 3D, por ejemplo. Aunque lo único que hacen es ponerte un link para que vos te descargues un archivo, el Departamento de Estado los arresta y les baja la página por actividades terroristas. Así que fíjate que subir un archivo ya puede ser una actividad terrorista. Otros que hacen lo propio para la producción de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una desintegración en cierta manera de la unidad de la tecnología, que es posible en la nueva época, pero resta ver si se reafirma el control central o si se reafirma el fragmentamiento y la degradación de ese poder de mantener la cohesión social. Yo pienso que justamente estos acontecimientos tan catastróficos, para paralizar digamos, el pensamiento de la sociedad de actuar libremente, por ejemplo, la aspiración a la experimentación era un gran tema de los 60, ¿no? Que todos querían experimentar, digamos, experimentar en el sexo, experimentar en las drogas, y finalmente también terminaron experimentando en la guerrilla, de cierta manera, que era también una forma suya de decir, voy a hacer algo diferente con mi vida. Entonces, eso es peligroso, digamos, para cualquier sistema centralizado, pero no se puede hacer eso si hay toda una serie de reglas, regulaciones, impedimentos mentales y físicos que están diseñados para obstaculizar esa aspiración de experimentación, y decir, no, tengo miedo, me voy a retraer sobre mí mismo, me voy a quedar en mi casa, aunque estoy seguro, el mundo de afuera es tenebroso. Y yo pienso que esa es la nueva dinámica que hay que combatir en cierta manera. Eso es lo primero, porque si tenés una gente aterrorizada que no quiere salir, que no quiere experimentar cosas nuevas, por más que sean malas. Yo creo que ahí el pensamiento de Byung-Chul Han,
nos ayuda en muchas formas. Por ejemplo, tiene un escrito sobre la agonía del Eros, en el cual él propone que todo el sistema, digamos, de virtualización del mundo hace que las interacciones sean todas virtuales. Entonces la relación concreta, real, entre dos cuerpos, entre dos personas, está coartada permanentemente, y eso él lo relaciona con la política. ¿Por qué? Porque no hay política sin Eros. Es decir, es el vínculo de uno con el otro, con un otro real, lo que de alguna manera conformó la acción política en el siglo XX, que está siendo completamente desarticulada justamente a través de estos procesos, y que no se puede construir, es mucho más difícil construir una política en el mundo virtual efectiva, ¿no es cierto? Y que está sujeto también en todo momento a ser desarticulado. A ser desarticulado porque los que controlan... Si estás en un ámbito descentralizado que al final de cuentas te pueden vigilar y castigar, digamos. A menos que se generen tecnologías alternativas que estén inherentemente descentralizadas, ¿no es cierto? Que eso es una pregunta. ¿Existe eso? ¿Es posible, factible? Uno se preguntaba con las criptomonedas, por ejemplo, con Bitcoin. Sí. Eso es la expresión máxima de la descentralización, donde las grandes corporaciones financieras no pueden entrar y los estados no pueden entrar a controlar, o todo lo contrario. Escuché ambas interpretaciones de eso. Veamos si sigue grabando, porque capaz ya paró y nos vamos. No, sigue.